vamos a continuar y vamos a escuchar cómo usar los recursos educativos digitales para el desarrollo de habilidades de pensamiento en la primera infancia. Llamamos a este escenario al señor Nelson Cubides Salazar, asesor líder de recursos educativos digitales en computadores para educar, es el Ministerio de la TIC, candidato al doctorado en TIC en educación de la Universidad de Salamanca, España. Le acompaña la licenciada Vianey Lozano Rodríguez, ex legisladora del Congreso del Estado de Hidalgo. Bienvenidos, tengan la amabilidad, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me es grato darle la bienvenida a Nelson Enrique Cubides Salazar, asesor en proyectos educativos y empresariales con herramientas TIC de la web 2.0 y programas formativos. Candidato a doctorado en TIC en educación de la Universidad de Salamanca, máster TIC en educación, análisis, diseño, recursos y prácticas formativas en la Universidad de Salamanca, España. Yo hoy quisiera comenzar un tema que será y nos servirá mucho para conectar con la conferencia que me precedió, y es precisamente hablar sobre los recursos educativos digitales. Vamos a ver si esto ya está. El tema de hoy se denomina cómo usar los recursos educativos digitales para desarrollar las habilidades de primera infancia en la primera infancia. Y yo quisiera comenzar hablando un poco de comida, porque hay un señor que se denomina Jimeno Sacristán, que los que han leído sobre el currículum saben que Jimeno Sacristán es el paradigma sobre el currículum en habla hispana. Y este señor Jimeno Sacristán hace una reflexión interesante. Jimeno Sacristán dice que cuando los niños están llegando a clase, cuando los niños llegan a su salón, se está pareciendo cada vez más cuando tenemos que tomarnos una sopa fea, una sopa que no sabe a nada, una sopa insípida. Y entonces Jimeno Sacristán, este español, hace una metáfora para decir que estamos obligando a nuestros niños a rechazar el contenido y la comida que le estamos dando. La sopa no tiene un gusto, no les sabe a nada. Yo creo que se parece esa historia a lo que pasaba con Mafalda. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan a Mafalda. Miren este video. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Esto es lo que parece que algunos niños están siendo obligados en su salón de clase a tomarse una sopa que no les gusta. Por eso Jimeno Sacristán, este señor que habla del currículum, dice, mire, la pedagogía en la escuela tiene que ser amable, tiene que ser una sopa que la cual yo no quiera soltar, que cuando llega ese maestro yo quiero agarrarla, no soltarla, saber que es lo más delicioso, pero lo más interesante es que quiera repetir, que tenga la alegría de saber que cada vez que llego a ese salón de clase me puedo tomar esa sopa. ¿Se imagina usted un niño peleándose por la sopa? Miren lo que está haciendo No quiere chamaco, soltar feo, su no me taza quiere de dejar mi sopa. plato, ya me quitó mi sopa y se la está comiendo. Pero está mirando a Ana, mira, ya está como el chocho, ya sabe que lo van a tratar. O el cof feo. No. La mamá de este niño, ¿dónde anda? ¿Eh? Quítese, dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. ¡Ay, es mío! ¡Es mío! ¡Ey! ¡Auxilio, socorro! Este niño me está quitando. Yo creo que llegó el momento de preparar una buena sopa con una buena carne, y para eso tenemos algo que se llaman los recursos educativos digitales, los contenidos digitales a los cuales me voy a referir en un momento. Pero antes quisiera decir que
esta etapa y todo este proceso en que estamos viviendo en la escuela es necesario comenzar a innovar. Y hay un señor que está hablando mucho de innovación, que es posible que ustedes ya lo hayan referenciado, pero permítame volver a traerlo. Este señor se llama Sugatra Mitra, que se hizo muy famoso en el mundo porque hizo una serie de investigaciones en niños de la India. Este señor es un investigador de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Este señor dice: ¿cuál ha sido el éxito de la educación que tenemos hoy en día? Y es que, o el fracaso mejor, y es que la educación viene de una historia que la cual venimos repitiendo por varias generaciones. Y esa historia, dice él, está muy marcada en una etapa en Inglaterra, y es en la época o en el imperio victoriano, donde estuvo la reina Victoria entre 1780, 1830 y 1900, cerca de 70 años. Inglaterra era dueño y señor de esos lugares que están allí. Este mapa muestra cómo Inglaterra podía tener buena parte del mundo, pero pregúntense ustedes un momento cómo hacía este imperio para poder gobernar el mundo sin un mail, sin un computador, sin tener la posibilidad de enviar un fax, sin tener la posibilidad de conectar para dar una orden en otro país, en Sudáfrica, en Egipto, en Canadá, lugares donde ellos eran dueños y señores de esos lugares. ¿Cómo hacían para gobernar ese mundo? Pues dice Sugatra Mitra, la respuesta para gobernar en ese momento se llamó esto, se llamaba la educación. Lo que ellos hicieron, lo que hizo el imperio victoriano, de acuerdo con Sugatra Mitra, es que se encargaron de poner una misma educación en todos los lugares donde ellos estaban presentes. Repetían los mismos textos, las mismas enseñanzas, los mismos lineamientos, todo idéntico para poder controlar el mundo en que ellos vivían. La pregunta es, ¿vale la pena seguir controlando a nuestros hijos o a nuestros alumnos con una misma estrategia, donde en un imperio que ya no existe, vale la pena seguir usando las mismas estrategias que se usaron hace casi un siglo para seguir repitiendo exactamente lo mismo? Se repregunta el señor Sugatra Mitra. Y es que deberíamos hacer algo porque el sistema se ha vuelto obsoleto. Y Sugatra Mitra propone algo que se denomina la escuela en la nube, the school in the cloud. Lo que está diciendo Sugatra Mitra es: imagínense ahora una escuela en las nubes. No en las nubes, literalmente hablando, porque hay algunos que todavía que no están muy inmersos en la tecnología, van a poder imaginarse una escuela de 50 pisos. No, es una escuela mediada por recursos online. Pues este señor ha creado este concepto de la escuela en la nube, donde niños pueden participar colaborativamente. Fíjese lo que este señor propone que sería la escuela en la nube. Él dice que una escuela en la nube es la posibilidad de crear un escenario con un aprendizaje colaborativo, donde existan aventuras intelectuales, donde los niños puedan compartir y crear, un poco apoyado en esa pedagogía socrática de hace ya varios años, fundamentado en la pregunta. Este señor surge esa idea de la escuela en la nube por un tema bien interesante. Este señor se fue en Inglaterra y dejó 2 computadores botados literalmente con unos contenidos, los soltó en una escuela en Inglaterra y se fue. 2 meses después regresó a preguntar cómo estaban los computadores que habían hecho y encontraron que los niños se habían conectado colaborativamente y habían desarrollado una estrategia para cómo acceder a temas de biología, que eran contenidos que él había dejado. Lo interesante de este experimento es que él dice, si lo pudimos hacer en Inglaterra, ¿será que puede suceder en un país en vía de desarrollo como India? Y se fue para una ciudad que se llama Tamil, en la India. E imagínense lo que hizo. Cogía 2 computadores, como ustedes están viendo ahora mismo, y los incrustó en huecos en la escuela, en lugares, y los metía allí. No les decía a los niños cómo prenderlo, no le decía a los niños cómo usar el computador, absolutamente nada. Él le dejaba, incluso en Tamil, colocó computadores en la calle, en huecos que habían en las paredes. Los metió allí y dijo, vamos a ver qué sucede. Y
un experimento interesante fue que en esta escuela, en Tamil, este señor le metió unos contenidos sobre ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y él se preguntó en inglés, niños que nunca habían escuchado el idioma inglés, dijo, ¿qué pasaría si yo les pongo computadores en inglés con contenidos solamente del ADN? 2 meses después volvió a la escuela y preguntó a los niños del salón, ¿qué aprendieron con los computadores? Una niña levantó la mano en un inglés muy débil, la niña no hablaba inglés, y hablaba entre inglés y tamil, y le dijo, pues mire usted, no entendimos nada. Y entonces Sugatra Mitra queda asombrado y le dice, ¿y desde hace cuánto no entienden nada? Y él dice, pues mire, pues no entiendo, dice la niña, cómo una réplica indebida del ADN trae enfermedades a las personas, diciéndole una niña de apenas 12 años. No entiendo por qué cuando el ADN no se multiplica adecuadamente puede traer enfermedades a las personas. Y Sugatra Mitra dijo, wow, en 2 meses, sin un docente que les enseñara en contenido en inglés, en temas de carácter científico, sin el acompañamiento correcto, estos niños en 2 meses estaban creando un contenido colaborativo de manera impresionante. Esto nos debe llevar a pensar que están pasando cosas raras en el mundo en que estamos nosotros viviendo. Esas cosas raras pueden estar impulsadas por algo que podemos llamar los catalizadores del aprendizaje. Los catalizadores del aprendizaje los podemos clasificar en 4. El primero de ellos, la neurociencia. No me voy a concentrar en este tema porque hay conferencistas extraordinarios sobre ese asunto. Además, no es mi campo, por tanto, no me conviene meterme en lo que no conozca bien. Pero sí en el tema de pedagogía, en el juego y la tecnología. Específicamente en la tecnología, que es donde tengo mi experiencia. Pues bien, del tema de la neurodidáctica, solo quisiera referirme a un tema muy concreto y puntual. El cerebro es un órgano extraordinario. Y mañana nuestro amigo y querido compañero ahora de conferencia, el doctor Zuluaga, estará hablándonos sobre este tema, por lo cual es un tema que no deberíamos perdérnoslo, porque nos va a explicar sobre la neurociencia. Pero yo solo quiero hacer una referencia de este tema del cerebro. Se ha encontrado que nosotros debemos aprenderle el máximo provecho al cerebro, pero resulta que se ha encontrado que el cerebro está genéticamente programado. Nuestra capacidad cerebral está genéticamente programada. El asunto de eso es que hay una buena noticia. No quiere decir que como está genéticamente programada decimos, este niño aquí que lo vemos que ya no tiene como mucha capacidad, este bruto, este ya lo perdimos, este ya no tiene opción. No, porque lo interesante del tema es que si bien la capacidad cerebral está genéticamente programada, es el entorno el que determina el aprendizaje o la capacidad para aprender. Por tanto, puede que una persona genéticamente programada no esté tan dotada, sin embargo, con un entorno de aprendizaje adecuado, con el maestro adecuado, en la casa, en la familia adecuada, sí que podría sacarle un mayor provecho. Hay temas bien interesantes sobre este tema del cerebro, pero no me voy a concentrar allí. Lo importante es que el cerebro necesita información nueva. El cerebro tiene algo que algunos científicos lo llaman como la criticalidad organizada, que desencadena en algo que se denomina la obsesión por aprender. El cerebro crea un caos, quiere aprender, le das placer aprendiendo y eso hace que uno siga aprendiendo y continuamente se motive en buscar otras opciones de aprendizaje. Hay algo que me llama la atención mucho y es de un personaje que lleva varios años tratando de investigarse. Es el cerebro del señor Albert Einstein. El cerebro del señor Albert Einstein tiene una característica especial, pero resulta que cuando este señor murió, guardaron unos trozos de su cerebro para establecer si este señor tenía cosas diferentes al cerebro de cualquier otro individuo. 40 años, señoras y señores, 40 años duraron estudiando el cerebro de Albert Einstein y no encontraron nada significativo. Lo que tenía el cerebro de Albert Einstein lo tenía la mayoría de personas en el mundo, salvo hasta el año 1955, el patólogo Thomas Harvey de la Universidad de California
encuentra algo diferente en el cerebro de Albert Einstein al de todos los demás. Ese algo se llama las células gliales. Las células gliales son lo que ustedes ven en esos puntos azules, no sé si se ve azul o morado. Esos puntos son los que conectan y hacen la sinapsis cerebral, y es lo que, en otras palabras, genera calidad en el mensaje que nosotros estamos entregando y recibiendo. La diferencia del cerebro del señor Albert Einstein a los de los demás es que tiene más células gliales a las que nosotros pudiéramos tener, y eso hace que la información viaje con mayor calidad. Es decir, tiene una banda ancha de internet más rápida que la de un ser humano comercial. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay temas que nos deben llamar la atención, y es que parece que muchos estudios comienzan a mostrar ahora que las tecnologías de la información y la comunicación comienzan a mostrar que se puede cerrar la brecha entre los niños que no están tan programados genéticamente, pero que sí podemos crear un ambiente para que esas células gliales se puedan fortalecer. Ojo con esto, las células gliales se desarrollan en una mayor proporción en la primera infancia. Si un niño va a tener una inteligencia de mayor desarrollo, se hará en la primera infancia y especialmente en las células gliales. Y acá está específicamente un estudio del señor Jace Heckman al respecto, que tengo entendido, que me comentaba ayer el licenciado Bernardo, que lo trajeron hace un par de años acá a hablar incluso seguramente sobre este tema. Miren lo interesante, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, ahora comienzan a ver que parece que está ayudando a que tengamos mejores habilidades de pensamiento. Hay varios estudios que lo demuestran. En mi tesis doctoral me puse a investigar varios de esos temas que podrían uno pensar que podría contribuir. Desde luego no puedo traer todo porque no acabaríamos, pero permítame 4 elementos clave que están haciendo las TIC en este momento. Miren ustedes, de acuerdo con Lin, Morris, Márquez, Hinch, Chao, las TIC están contribuyendo a que el desempeño académico mejore. Es decir, un niño que está trabajando con tecnologías de la información y la comunicación tiene mejor desempeño frente a niños que no están usando en el aula de clases las tecnologías. La motivación. Los niños llegan más motivados a su aula de clase cuando encuentran que su maestro está usando nuevas tecnologías. La actitud hacia el estudio. Y es muy importante hablar que aquí se ha encontrado que aumenta la serotonina, que también estimula el bienestar de los niños. La actitud hacia el estudio. Encuentra también que esta actitud hacia el estudio tiene una relación directa hacia el desarrollo de las células gliales. Ojo, aunque todavía hay estudios que faltan por fortalecer, parece que ya hay evidencia que comienza a mostrar que este es un tema que genera un impacto. El interés por la asignatura. Si usted quiere tener un estudiante que se interese por lo que usted dice, según estos estudios, al parecer debemos incorporar las TIC en el aula. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, porque ese es el gran desafío. Y luego viene el compromiso. El compromiso para atender los deberes académicos. Y surge una pregunta en todo esto, y es, ¿las TIC pueden ayudar? ¿Y qué elementos pueden ayudar para las TIC? Hay un estudio del señor Cody Blair, una investigación que se puso a investigar qué tanto retiene un niño después de que él les ha explicado una clase. Y encontró algo revelador y asombroso. Este señor encontró y lo publicó, se llama La pirámide de Blair. Encontró, no se va a ver muy bien ahí, pero miren, se lo voy a recitar. Este señor dice que 24 horas después, un niño retiene el 5% de lo que escuchó. El 5% de lo que escuchó. Ojo, pero que retiene el 10% de lo que leyó 24 horas después. Que si el niño o el estudiante, el alumno, utilizó audiovisuales, video, para presentar, retiene el 20%. Si el niño o el alumno hace una demostración del tema que tenía que hacer, logra retener el 30%. Si argumenta, retiene el 50%. Si realiza prácticas, retiene el 75%. Y atención con esto. Este señor encuentra que si el alumno le enseña a otras personas, retiene el 90%.
Y esto sí que lo puedo demostrar. Yo trabajo, ahora mismo voy a contar esa experiencia, trabajo en Computadores para Educar. Es un programa social del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Es un programa que tiene como padres el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las TIC, Presidencia de la República y el Servicio Nacional de Aprendizaje. Y hace un par de semanas estuve visitando un pueblo en Colombia que se llama Sagú. Es un pueblo cerca de la costa, a unas 12 horas de Bogotá. Y en Sagú encontré un programa que me impresionó. El programa se llama Programa Al Revés. Al Revés. Al revés significa que los niños de 10º y 11º grado, en Colombia tenemos solamente hasta un 10º, no sé aquí si es hasta un 10º o hasta el 12º grado. Los jóvenes de 10º y 11 les enseñan a los maestros a usar las nuevas tecnologías. Por eso se llama al revés. Son los estudiantes enseñándole a los docentes. Y cuando ellos están, los alumnos de 9º y 10º grado, se preparan en 11 para enseñarle. Y así va viniendo un ciclo hasta que son ellos los que le enseñan a los docentes. Pues ¿quiénes son los que mejor están apropiando las tecnologías en ese colegio? Pues los mismos alumnos, porque se están obligando a enseñar. Aquí hay una pirámide que para los que vinieron hace un año la presenté, aunque no profundicé en ella. Es la pirámide del famoso señor de las taxonomías de Bloom, que en 1956 plantearía las habilidades de pensamiento. Pero que luego vendría un señor Churches, un alumno del señor Bloom y Anderson, y plantearía las nuevas taxonomías de Bloom para la educación, para el tema digital, que son crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar. Este es el pensamiento de orden inferior: recordar, comprender, aplicar. Pensamiento de orden superior es el analizar, evaluar o crear. Regresaré a esto un momento y la pregunta es: ¿qué contenidos, qué recursos, qué aplicaciones debemos usar en el aula para que estas habilidades de pensamiento se desarrollen en los niños? Y eso es la siguiente parte de la conferencia que quiero terminar. Esto es muy importante y es por dónde deberíamos empezar, cuál debería ser el punto de partida para desarrollar las habilidades de pensamiento en los alumnos. Tagore, que ustedes lo conocen, en 1915 escribió lo siguiente. Si me ayudan allí a pasar, porque parece que ya. Tagore escribió en su salón de clase, dijo: nuestra mente no obtiene libertad verdadera adquiriendo materiales de conocimiento ni poseyendo las ideas ajenas, sino formando sus propios criterios de juicio y produciendo sus propios pensamientos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que dice por dónde deberíamos empezar? ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento que deberíamos concentrarnos a desarrollar en los alumnos? La respuesta se llama pensamiento crítico. Si nosotros lográramos que nuestros niños comenzaran a tener la posibilidad de pasar de la memorización a tener la posibilidad de tener un juicio crítico, ¿se imagina el tipo de ciudadano que podríamos formar? Un adolescente, un joven que sea capaz de responsabilizarse de su propio criterio, es un joven que luego será un ciudadano que tendrá la posibilidad de ejercer también una ciudadanía basada en hechos concretos sin dejarse manipular. Y eso hace que el juicio crítico sea uno de los temas más importantes. Y yo creo que aquí han surgido varios temas. Y son temas que comienzan a surgir en varios momentos. Cada vez uno escucha más a docentes que surgen una serie de palabras como OVAs, ABAS, EVAs, bibliotecas digitales, ambientes virtuales de aprendizaje. Cada vez escuchamos comunidades virtuales, redes de aprendizaje. Y con toda esa experiencia que hemos venido, pues consideré que era oportuno que escribiéramos un material sobre eso. Es un material que se denomina Docentes e Competentes, buenas prácticas educativas mediadas por TIC. Un docente se me acercó el otro día, esto tiene apenas 2 meses, está recién sacado, y me dijo: ha sido muy bueno porque esto es un libro de actividades, del hacer. ¿Cómo hago yo para coger e integrar una actividad, un recurso, como decía ahora mi antecesor de la web 2.0, y traerlo al aula y hacerlo de utilidad pedagógica? ¿Cómo hago para que una aplicación tenga un uso pedagógico y un uso contenido? ¿Cómo hago para desarrollar una habilidad de pensamiento,
usando las tecnologías de la información y la comunicación. Y se llama Docentes e-Competentes porque significa significa de electronic, competentes significa los docentes que pueden manejar, los docentes digitales, en palabras más castizas. Tiene 30 actividades. Voy a entregar 2 de estos libros en este momento, los que tengo acá, para las 2 primeras personas que me envíen un Twitter, a mi Twitter, que mi Twitter es, vamos a ver si tienen internet y si no, mi Twitter es @NelsonCubides. Pero tiene esta característica, para las 2 primeras personas que me envíen el Twitter, tiene esta característica. Me tiene que decir 3 de las habilidades de pensamiento que planteamos en la pirámide hace un momento de Churches y de Anderson. 3 habilidades de pensamiento. Y como en Twitter es muy fácil establecer, los 2 primeros, pues simplemente ahora miramos y le entregamos los 2 libros cuando inmediatamente finalicemos. @NelsonCubides. Muy bien, para ir avanzando. ¡Ay! Volví a la pirámide. No, esa pregunta me toca cambiarla. Pero bueno, 3 preguntas. La pirámide tiene unas habilidades de pensamiento. Voy a ponerles unos ejemplos rápidos y prácticos. La habilidad de pensamiento de orden superior se llama crear. Imagine usted qué recurso podríamos usar para desarrollar esa habilidad de pensamiento de orden superior. ¿Qué deberíamos hacer? Pues de acuerdo con el señor Bloom, pues la habilidad de pensamiento de crear también está asociada al diseñar, construir, planear, producir, idear. Y eso lo hacíamos antes de las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante cree, diseñe, construye, planee, produzca o idee? Por ejemplo, que aprenda a programar. Que aprenda a programar con una herramienta como Scratch, como Alice, como Kodu, una herramienta que le implique generar eso. Ahí está creando. Miren cómo podemos usar la nueva tecnología aplicando a lo que Bloom en 1956 escribiría. También podríamos filmar, hacer dibujos animados, bloguear, mezclar a través de una herramienta como Audacity, por ejemplo, o hacer podcasting. Podcasting es grabación de audio que luego pueden ellos subir. Otra de las habilidades de pensamiento es evaluar. Y según Bloom, evaluar es revisar, formular una hipótesis, criticar, juzgar, experimentar. Y entonces, ¿cómo podríamos usar las nuevas tecnologías? Por ejemplo, llevar a que nuestro estudiante comente un blog. Usted crea un blog como docente y allí hace comentarios. Allí estaría desarrollando la habilidad de evaluar. ¿Por qué? Porque lo pone a que haga una revisión del contenido que usted está entregando. Participar en una red social, un Google Docs, un control de cambios, bueno, etc. Analizar. Según Bloom, analizar es comparar, organizar, atribuir, deconstruir, delinear. ¿Cómo podemos hacerlo? Con las habilidades de pensamiento, enlazar, validar, recombinar o plantear información en la web. Vamos a ir con el cuarto. Si me ayudan al cuarto, porque este se pegó ya. Aplicar. Según Bloom, aplicar es implementar, desempeñar, usar o ejecutar. ¿Qué herramientas podríamos usar? Por ejemplo, si el estudiante, ya estoy en habilidades de pensamiento de orden inferior, aprender a subir un archivo, a editar, a compartir un archivo, por ejemplo. Luego, el comprender. Por ejemplo, el usar búsquedas booleanas con comillas, con guiones, en internet puede ayudar. Y finalmente, en la base de la pirámide está el recordar. Y en el recordar podemos ponerlos a que use un marcador social, por ejemplo, podría ser muy práctico. También podríamos colocarlo a que participe en Google, en que haga búsquedas en Google, etc. Muy bien, en esta primera parte quiero finalizar y cerrar con una segunda parte, que es la experiencia significativa. Como les decía hace un momento, trabajo con computadores para educar, soy asesor pedagógico y lidero el tema de recursos educativos digitales en el programa a nivel nacional. Lo que hacemos entonces es que en el Ministerio de las TIC, que es Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tenemos un programa bien interesante. Veamos este video que resume todo. Subámoslo un poco. Quiero ser el futuro de Colombia. Quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír. Vamos a trabajar con las tablets.
computadores y tabletas hoy hacen parte de la vida de más de 6 millones de estudiantes de las instituciones públicas de todos los rincones del país. Es tal la importancia de las TIC en las escuelas que este gobierno ha entregado más de 400.000 terminales a través del Ministerio TIC y su programa Computadores para Educar. Actualmente 25.000 sedes educativas, donde enseñan 214.000 docentes, usan estos computadores y tabletas para acceder al conocimiento y estar al mismo nivel que un estudiante de cualquier lugar del mundo. Para invertir y compartir, para impulsar y proyectar, para tocar con nuestras manos. Y para estar en igualdad de condiciones con otros países, en los últimos 6 meses el Ministerio TIC hizo realidad un proyecto piloto que superó las 80.000 tabletas digitales. De esta forma, 600.000 estudiantes de 148 municipios tienen en sus manos estos dispositivos móviles. Para integrar y educar. La estrategia con tabletas busca apropiar esta tecnología para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los niños de Colombia. Incluye conectividad y el apoyo de aliados regionales encargados de implementar un modelo pedagógico que convierte el aula de clase en verdaderos laboratorios. En Computadores para Educar, resumo aquí, voy a pasar muy rápidamente. Tenemos 3 líneas estratégicas: la de acceso, donde se entregan computadores y tabletas digitales; la de formación, donde en un diplomado de 162 horas los docentes aprenden a apropiar las tecnologías y adicionalmente a desarrollar un proyecto de aula; y la gestión de residuos electrónicos, es decir, los computadores que van quedando en las escuelas los recogemos para demanufacturarlos. El programa está orientado a reducir las brechas digitales y sociales. Vamos a ver si me ayudan allí a pasar. En el año 2001 inició este programa Computadores para Educar, que es uno de los programas que tiene mayor reconocimiento, no solo en Colombia, sino en otros países. Comenzó con una escuela y entregando 10 computadores. Hoy en día las cifras son las siguientes. Hemos formado 69.093 educadores, entregados 554.192 portátiles o computadores. Cuando arrancó el programa en Colombia habían 65 niños por computador, imagínense, 65 niños por computador. En la actualidad hay 15 niños por computador y en el año entrante estaremos en 12 niños por computador con el programa del gobierno. Se han entregado 60.000 tabletas y para el año 2014 hay un proyecto para entregar 1 millón de tabletas aproximadamente. Tenemos programa también de robótica ejecutiva, donde se involucran los padres de familia también y se involucran los directores. Esta es la estrategia que tenemos de formación. Hay un estudio de la Universidad de los Andes donde se ha probado el impacto que tiene el programa a nivel nacional. En ese estudio hay temas como que disminuyó el programa Computadores para Educar a nivel nacional el 4%, aumentó el 2% en las pruebas Saber 11. Al mismo tiempo, favoreció en el 4.6 el ingreso económico y laboral de los estudiantes. Aquí hay un documento que pueden ingresar a www.computadoresparaeducar.gov.co, donde están todos los contenidos educativos que el programa recomienda para uso a nivel nacional. Aquí hay algunos ejemplos de recursos educativos digitales que íbamos a tratar de comentarlos, pero nos vamos a adelantar, desde luego por cuestiones de tiempo, porque la agenda está muy corrida. Estos son recursos que recomendamos, igual la presentación como queda, quiero que quede ahí para que algunos de ustedes los vayan revisando. Muy bien, yo quisiera ir finalizando esta primera parte señalando que si es muy importante este tema de los contenidos, vincularlos al aula de clase va a ser fundamental, porque nos va a ayudar ante todo a que la sopa que estamos dando a los niños y a las niñas sepa bueno, sea una sopa agradable, sea una sopa que disfrutemos, sea una sopa que nos sepa a bueno. Y yo creo que esa sopa nos debe llevar siempre a que tengamos la posibilidad de ir mejorando las habilidades de clase. Miren, si a mí me tuvieran que poner a elegir entre nacer rico, por ejemplo, y nacer con buena educación en la primera infancia, con seguridad que tendría uno que escoger la educación de la primera infancia, porque eso es lo que lo prepara a uno y lo proyecta a uno hacia el futuro. Y yo creo que hay 2 cosas que uno aprende cuando está con los alumnos, y esas son 2 cosas que quisiera referirme en un momento, y es 2 cosas que uno no puede perder como maestro a medida que va avanzando la vida, y es la excelencia y la pasión. Esas 2 cosas, la excelencia. Respecto a la excelencia,
yo siempre he aprendido que la excelencia, cuando yo me dedico a hacer un contenido, cuando yo me dedico a hacer una aplicación, un libro, lo que sea, lo que esté haciendo, debemos entregar todo, ¿no? Es como colocar esa alma, corazón y vida allí para que los niños lo puedan disfrutar. Me gusta esa definición de excelencia que por ahí alguien la escribió, que decía que excelencia es hacer las cosas bien, es entregarse por completo. Y eso debería ser. Cuando yo soy excelente, me entrego a hacer las cosas efectivamente con todo el corazón. Este valor de la excelencia, yo recuerdo que lo aprendí de una manera un poco dura en mi colegio. Cuando estaba en 11º grado, poco antes de graduarme, la profesora de dibujo técnico me enseñó este valor, porque la profesora, yo iba relativamente bien y estaba listo para graduarme como de bachiller, pero resulta que tenía que sacarme un 7 sobre 10 para aprobar la asignatura de dibujo técnico, y yo entregué un trabajo muy mediocre, muy regular, un trabajo que no tenía mayor trascendencia. Y cuando fui a verme en la lista para graduarme de bachiller, no aparecía allí. Y me fui a buscar las materias, cómo había ido, y encontré que estaba habilitando la asignatura de dibujo técnico, lo cual resultaba un poco absurdo, pero era así. Yo había entregado mi trabajo, para algo mediocre, pero para pasar con un 7 sobre 10. Y yo en ese momento entonces tomé la decisión de decir, ir a hablar con la profesora Betty, y le digo: profesora, cuénteme usted por qué no saqué ese 7 que necesitaba para pasar. Y la profesora me entrega su examen, me entrega una nota, y me impresionó porque la nota del examen que me había puesto era 00 sobre 10, 00 sobre 10. La cosa es que puso esta notica allí al final, que es con la que cierro, y esta señora me escribió estas palabras frente a mi examen. Me dijo: Nelson Enrique, nunca hagas algo donde no hayas puesto todo tu corazón. Firmaba Betty, y me puso 00 en la nota, cuando yo merecía quizás un 7 o un 8, algo mediocre. Necesitaba un 7 para pasar, pero la profesora me puso 00. Nunca hagas algo donde no pongas todo tu corazón. Y esto es lo que les digo, maestros: nunca hagamos algo, si nos vamos a levantar allí a entregar, a hacer un contenido, a hacer una aplicación, a preparar una clase, no hagamos algo donde no pongamos todo el corazón. Cuando uno pone el corazón, cuando uno pone las ganas, cuando uno le pone la fuerza y la voluntad, seguro que la gente lo va a notar. Y tarde o temprano, tal vez no lo reconozcan ahora, pero va a llegar un momento en que lo hacen. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Agradecemos mucho a Nelson Enrique Cubide Salazar por las aportaciones que hoy nos hace y nos invita a atrevernos a ocupar los recursos digitales educativos en los niños de la primera infancia. Muchas gracias. Esta es una constancia que se entrega a Nelson Enrique Cubide Salazar precisamente por su brillante participación en este evento. De igual manera, un reconocimiento y también para Vianey Lozano Rodríguez, muy amable, muchísimas gracias.